Creo, creo que fue Luis Miguel. ¿Nos repites, porfa, que no me distraje ahí? Pues que creo que ese valor que ya nos da ese valor de X sería como mirar como con la frecuencia de cada interrupción, con esa 30 kilohertz. Falta usar ese dato, ¿cierto? Ahí hay que ser avispado y dice uno, bueno, ya usé casi todos los datos, pero el 30 kilohertz, ¿para qué? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos ese dato de 30 kilohertz? Bueno, si nos metemos a revisar, la pregunta que hay que contestarnos es ¿cuántas interrupciones de estas que ocurren con esta velocidad, con esta frecuencia, cuántas interrupciones alcanzan a ocurrir en este lapso de tiempo? ¿Sí? Si me interrumpen 2, 3, 20 o 40 veces, entonces habrá que sumar 2, 3, 20 o 40 veces este tiempo X al tiempo de ejecución total. ¿Sí me explico hasta ahí? ¿Se entiende o no? ¿Y cómo hacemos ese cálculo de cuántas veces me interrumpen en este lapso? Bueno, una manera aproximada sería tomar el tiempo de CPU que habíamos calculado originalmente, ¿cierto? ¿Cuántas interrupciones? Vamos a poner aquí, ¿cuántas interrupciones ocurren? Ocurren. Si tomamos ese tiempo de CPU y lo multiplicamos por la frecuencia de las interrupciones, eso nos dice cuántas, voy a volverme aquí al tablero, cuántas de estas, ¿sí? Cuántas de estas ocurren en este lapso de tiempo. Aproximadamente, entonces, ahí me tendrían que decir ustedes, el número de interrupciones sería ese producto, número de interrupciones es igual a este producto entre el tiempo de CPU, que es 2.4 mili, por 30 kilohertz. Punto 4. Esta calculadora no la manejo yo. Aquí. 2.4. Entonces, ahí, digamos, aproximadamente uno puede intuir que va a haber 72 interrupciones, 72 interrupciones de estas, ¿sí? 72 interrupciones de estas en este lapso de tiempo. Pero lo que hay que hacer es tomar este X, multiplicarlo por 72 y sumárselo a este tiempo total. No sé si estamos de acuerdo, si alguien quiere preguntar algo más o no les quedó claro. Los escucho. No sé, profe, ya sí quedó claro. Sí, profe, quedó claro, muchas gracias. Yo vuelvo y planteo el problema como con una analogía, que es lo que a mí me gusta, porque para explicar eso se entiende muy fácil, ¿no? Yo ya sé, por ejemplo, que haciendo una tarea me demoro una hora, ¿sí? Yo sé que haciendo una tarea me demoro una hora, pero voy a tener una persona cada 5 minutos interrumpiéndome y a esa persona hay que dedicarle 5 minutos. Entonces ahí tendría un sobrecosto en tiempo, ¿no? Porque si me interrumpe cada 5 minutos, serían 12 interrupciones en una hora completa y habría que sumarle el tiempo de los 5 minutos que me voy atendiendo a esa hora original que había calculado. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí, mire. Este es el tiempo que se gasta la CPU haciendo la tarea normal, donde I es 40.000, o sea, las instrucciones normales, ¿sí? Este otro tiempo de acá, con la misma fórmula, mire, la misma fórmula. Con la misma fórmula calcula el tiempo asociado, pero solo a 500 instrucciones, que básicamente se refieren al tiempo asociado a atender una sola interrupción, ¿sí? Una sola interrupción tarda X tiempo en calcular, ¿cierto? En hacer su trabajo, en atender la interrupción. Y lo último que hacemos es calcular cuántas interrupciones transcurren en este lapso de tiempo. Yo sí
diría que esa fórmula, pues, o esa forma de calcular es aproximada, porque igual, claro, si este tiempo se extiende, seguramente va a haber más de 72 interrupciones, pero por ahí lo pueden resolver y daría aproximadamente el tiempo total. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo del taller quizás? Profe, sí, del último Sí, punto en jerarquía de memoria donde está la correcto. gráfica, Ajá. no entendí muy bien ese eje X, pues como qué unidades maneja o qué es eso en forma del Vale. bloque. Este es un gráfico que aparece, incluso en la clase creo que lo pegué, pero yo lo cambié para el problema. ¿Listo? Y es que es el tamaño del bloque en el caché. Por lo siguiente, mira, yo creo haberles mencionado que la filosofía del caché está basada en el concepto de localidad, ¿cierto? Hay dos tipos de localidad. ¿Alguien me recuerda de pronto, ya que han estudiado seguro, qué tipo de localidad maneja la jerarquía de memoria? O sea, ¿por qué uno monta cachés y todo esto, jerarquías en memoria, apuntándole a qué tipos de localidad? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Bien, si no lo recuerdan, pilas primero y yo contesto. Hay localidad temporal y localidad espacial. ¿Sí? ¿Qué es la localidad temporal? La localidad temporal me dice, vea, si usted en su programa de pronto tiene acceso a cierta localidad de la memoria, ¿sí? Si usted en su programa se está refiriendo a cierta variable en la memoria, lo más probable es que dentro de poco, o sea, dentro de un tiempo corto, esté refiriéndose a esa misma localidad, a esa misma variable, localidad temporal, ¿sí? O sea, que en el tiempo usted va a querer acceder a la misma variable en la memoria varias veces. Entonces, guárdela en un caché más cercano al procesador para ganar tiempo a la hora de acceder la segunda, la tercera y la cuarta vez. La va a tener ahí cerquita. Eso es localidad temporal. ¿Alguien recuerda el otro tipo de localidad? Localidad espacial. Espacial. ¿Sí? ¿A qué se refiere el concepto de localidad espacial? Lo que pasa con los vectores, las matrices, las estructuras y demás. La localidad espacial dice, si usted se refiere a cierta variable en la memoria en su código, muy probablemente dentro de poco va a referirse a variables que están ahí cerquita, ¿sí? A variables que están ahí pegadas en la memoria en direcciones adyacentes, ahí cerquita de la primera que trajo. Entonces, en la otra apuesta, ¿cierto? El otro concepto por el cual se manejan cachés es el de localidad espacial. Yo accedí a esta variable y de pronto más adelante pido variables que están ahí pegadas. Entonces, por esa razón, muchas veces, en vez de tener una sola posición de memoria guardada en el caché, sería esta que está marcadita aquí, ¿cierto? 10 a la 0 es 1. Uy, no me deja seleccionar. Bueno, entonces, 10 a la 0 o 1 significa que usted solamente guarda una palabra en el caché. Aquí estaríamos hablando de 10 palabras. Es decir, cuando hay un fallo del caché, yo no me traigo una sola variable, una sola palabra, sino que me traigo 10 palabras, o 100 palabras, o 1000, ¿sí? Entonces, este eje representa el tamaño del bloque. La cosa funciona tanto así que en los niveles más bajos de la jerarquía, eso sí recuerdo haberlo dicho varias veces, por allá cuando uno habla de memoria virtual, usted no se trae del disco duro, no se trae una sola variable, porque además sale muy caro. Ir al disco duro por una sola variable es costosísimo en términos de tiempo. Usted trae páginas, por ejemplo, así le llaman los bloques allá abajo. En la memoria virtual no se llaman bloques, sino páginas. Usted trae páginas de 64 megas, de 128 megas. Usted trae un montón de información. ¿Por qué? Apuntándole a la localidad espacial, o sea, pensando que de pronto no solo van a necesitar esta variable, sino las que hay ahí cerquita. Entonces, ¿qué representa este eje? Otra vez, respondiendo a la pregunta. ¿Cuántos bloques se guardan simultáneamente? Perdón, ¿cuántas palabras o cuántas variables se guardan simultáneamente por posición del caché? ¿Sí? Y el comportamiento de esto en forma de U es clásico y tiene que ver con que al principio, miremos esta gráfica que está aquí como en cafecito, al principio, en la medida en que usted pone bloques más y más grandes, le baja a la tasa de fallos, o sea, tener más bloques, bloques más grandes, baja la tasa de fallos, pero va a haber un momento en el cual la tasa de fallos se satura
y manejar bloques más grandes lo que hace es incrementar la tasa de fallos porque la memoria caché es un recurso finito. Pues manejar bloques demasiado grandes agota la memoria caché, ya no puedo tener tantos bloques en la memoria y empieza a haber un montón de fallos. Entonces la pregunta es, encuentre o ubique el punto en el cual la tasa de fallos es mínima, o sea, para qué tamaño de bloque, ese habría que proyectarlo en el caso del azul por acá, en el caso de la cafecita por acá, ¿sí? ¿Qué tamaño de bloque, o sea, cuántas palabras puedo guardar por cada posición del caché, ¿sí? Que me minimice la tasa de fallos. Como tiene una forma de U, hay que encontrar el punto mínimo. Y ahí en las diapositivas seguro van a encontrar una gráfica similar a esta. Más que yo me la hice en MATLAB, pues, y la manejé distinta porque el caché de uno maneja un tamaño diferente al caché L2. Y básicamente este punto donde ya empieza a degradarse otra vez la tasa de fallos tiene que ver con el tamaño del caché. Entonces, hay que encontrar el punto óptimo, ¿cierto? El tamaño de bloque óptimo para el caso del primer caché y el tamaño de bloque óptimo para el caso del segundo. No sé al que preguntó si le contesté ya la pregunta. Sí, sí, profe. Listo. Profe, O yo sea, tengo pero una duda. Sí. Dale, dale, Luis, pero siga, siga. pues luego después de obtener pues ese bloque óptimo Ajá. Tamaño de bloque, sí. para calcular, como se dice con lo del logaritmo, como lo Lo del hacíamos en logaritmo. como lo hacíamos en el punto 2 de ahí, que era para hallar como el tamaño del caché Ujú. total de cada Sí. nivel. Sí. O sea, se haría de esa forma con el valor del bloque óptimo. O sea, como No, logaritmo. ahí más bien, a ver, yo veo para qué necesita usted el tamaño del bloque. Encuentra el tamaño, o sea, lo pregunta, ¿no? ¿De qué tamaño es el bloque óptimo en cada caso? ¿Listo? Y luego, con la tasa de fallos obtenida, recalcula el tiempo de acceso. O sea que usted va a llegar a esta tabla y en Y vez de miro poner, ese eje exacto, en vez de poner 40% para el primer caché y 65% para el segundo, ya mira los valores óptimos que le botó la gráfica cuando escogió el óptimo, ¿ya? Ah, Y listo, recalcula los tiempos de acceso. listo, ya. Eso es. Gracias. Ahora sí, ¿qué más iba a preguntar? Que escuché por ahí que alguien habló. Sí, profe, entonces esos tiempos de acceso, pues yo cómo lo Sí. recalcularía, porque pues, no veo la forma de cómo recalcular esos tiempos, ya que solamente encuentro ese tamaño. No, pero sí tienes tasas de fallo. Este eje es tamaño, estamos de acuerdo. El eje X aquí, digamos, este eje es tamaño, si los preguntan en el punto, o sea, toca hallar el tamaño óptimo aquí y el tamaño óptimo acá, pero es que el tamaño óptimo, por ejemplo, en esta café, me proyecta un valor de tasa de fallos mínimo. Si la tasa de fallos, por ejemplo, da 20%, significa que se está acertando el 80% de las veces. Entonces, le cambian esta tabla de acá arriba la tasa de aciertos. La tasa de aciertos ya no es 65, sino que es 80. ¿Sí me explico? Sí, pero entonces, por ejemplo, los tiempos de acceso que nos dan en esta segunda tabla serían los mismos y lo único que tendríamos que calcular del tiempo total de acceso es a la memoria. El tiempo total de acceso, si por ejemplo revisa aquí y no está el dato, o sea, las condiciones que estábamos hablando el día que los compañeros resolvieron el taller. Sí, Recuerde pues que ah, en el listo. tiempo de acceso promedio aparece toda esta información consignada, ¿sí o no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el tiempo de acceso promedio, porque hay casos en los cuales usted solo va al primer caché, hay casos en los que tiene que ir al primero y al segundo, y hay casos en los que tiene que ir a los 3 niveles. Entonces ahí aparecen mezclados estos valores de acá. ¿Listo? Lo único que le Listo, está profe. diciendo el último punto es que estas tasas de acá, estas dos de acá, 65 y 40, ya no son estas, sino que son las óptimas. Y las óptimas las saca de la figura. ¿Ya? Listo, gracias. Sí. Perfecto. ¿Alguien más de pronto quiere preguntar algo de ese taller o de puntos que haya tratado de resolver? No sé. ¿Quién más de pronto tenga dudas? Profe, sí, en el punto en que nos dan un diagrama y que miremos qué se le podría agregar para convertirlo el paralelismo. Sí. En las diapositivas o pues también en las clases vimos que habían unos como bloques verticales grandes que era como una forma de guardar.
temporalmente ciertas variables. sí. Eso iría también en este punto. Yo creo que no, porque la pregunta no va por ahí. Porque es que esos, podría como recordar para qué eran esos verticales. Sí, esos bloquecitos, por ejemplo, usted aquí con el PC viene a la memoria y lee la instrucción, ¿sí? Este sería el primer de aquí. Creo que aquí no puedo rayar. Venga, yo me abro esto en otra aplicación para poder rayar el PDF. Abrirlo en otra parte y ahí ya le contesto sobre el mismo gráfico. Y venga también, a ver si puedo, un poquito más grande. Ya demasiado grande. Bueno, aquí. Mira, desde acá hasta aquí, ¿sí? Estaría lo que hemos llamado fetch de instrucción. Me acordaba que aquí me puede hacer manuscrito. Este es el instruction fetch, o sea, recuperar instrucción, ¿sí? La primera etapa, incluso aquí arriba lo dice, la primera etapa del procesamiento de las instrucciones es recuperar la instrucción. ¿Cómo se hace? Se coge el PC, se aplica como dirección a la memoria busca aquí la instrucción y la entrega acá, ¿sí? Entonces, en un procesador segmentado con paralelismo, pues, paralelizado a nivel de instrucción, esa instrucción se le pasa a la etapa siguiente, que ya viene a ser la parte de codificación de la instrucción y de recuperar los registros y todo eso, ¿sí? Pero hay el problema de que si no le sostengo ese valor de la instrucción a la siguiente etapa, pues esta etapa, que es la de fetch de instrucción, se va a poner a buscar la siguiente instrucción y no me va a mantener el valor fijo aquí. En la búsqueda pues, de la siguiente instrucción, este valor va a cambiar, ¿ya? Entonces, lo discutimos en su momento en la clase. Se necesita entre etapa y etapa algo que sostenga los valores, ¿sí? Así la etapa esté haciendo otros cálculos distintos, que los valores queden sostenidos para la etapa posterior, ¿ya? Y eran unos registros aquí largotes, verticales, como dices tú. Se llaman registros de segmentación o registros de pipeline, que básicamente lo que están haciendo es capturar, cada que hay un ciclo de reloj, capturan el dato que tenga aquí, ¿sí? O capturan, por ejemplo, los datos intermedios de la etapa siguiente o la siguiente, y se los sostienen a la etapa posterior, para que así este esté haciendo otra cosa, los valores aquí correspondan, por ejemplo, a la instrucción que se capturó en el ciclo de reloj anterior. Entonces se llaman registros de segmentación o registros de pipeline. Y lo que hacen es sostenerle los resultados temporalmente a la instrucción, a la etapa de la instrucción que está después del registro. Así la etapa anterior esté trabajando en otra cosa. ¿Ya? Sí, Esa es, profe. digamos, la... Ah, Sí, sí, es como usted decía que era como unas canecas en el tema de la lavadora. lavandería. Sí, Eh, sí, ya recordé pero la bien. pregunta, ya respondiendo aquí el taller, la pregunta no es esa, sino qué bloques de esto generan problemas estructurales. Y creo que en el mismo taller alguien lo preguntó, ¿no? ¿Qué bloques de esos problemas generan problemas estructurales? ¿Problemas estructurales cuáles son? Los problemas estructurales son aquellos en los cuales un solo bloque, un bloquecito individual, tiene que responderle a dos instrucciones al mismo tiempo. Entonces, esos registros ya sabemos para qué son, pero esos no son respuesta a un problema estructural. Los registros son para sostener el valor a las etapas posteriores. Pero aquí sí hay varios bloquecitos y creo que lo mencioné ese día. Mencionábamos la memoria, por ejemplo, ¿sí? La memoria en la primera etapa hace fetch y por acá adelante, a ver, yo veo dónde está, sí, aquí. Vamos a eso, para que se vea esta realimentación de acá, ¿sí? Por acá adelante hay una etapa que se llama write back. Esta etapita básicamente, pues la que
cuando ya uno tiene la dirección y quiere hacer un store y quiere guardar el resultado en la memoria. Entonces puede ser que una instrucción esté haciendo el fetch y esta última por acá, esta etapa de por acá está queriendo guardar algo en memoria. Entonces la memoria no sabe a quién atender aquí. Tiene por un lado alguien pidiéndole, léame, con la memoria es única en esta etapa. ¿Sí? Entonces alguien por acá, la primera instrucción pidiéndole, vea, necesito la instrucción tal. Y por acá al final alguien diciéndole, vea, necesito guardar un resultado que acabo de generar en tal posición, por medio de esta realimentación que aparece aquí, que sirve como dirección. Pues nada más el tener dos direcciones aquí ya es un conflicto, ¿sí? Entonces, la pregunta de este punto es, ¿qué bloques cree usted que le pueden generar problemas estructurales a la hora pues, de ejecutar esto en paralelo? Entonces, el primero que mencionamos aquella vez fue la memoria. La memoria tiene un problema porque la memoria se usa en la etapa de fetch y también en la etapa final, que es la etapa de write back. Cuando yo quiero escribir un resultado de memoria, pues obviamente tengo que recurrir a ella para poder guardar el resultado. Pues, así como está la memoria en este momento, no podría atender las dos cosas. Hay un problema estructural, ¿sí? Otro bloque que yo había mencionado que podría tener problemas estructurales es la ALU, ¿sí? Porque si ustedes se fijan por acá, por esta línea, esta que está aquí, esta lineecita, esta ALU se usa para calcular PC más 4, que es la próxima dirección. Esto realimenta la próxima dirección a hacer fetch, ¿cierto? La próxima dirección del fetch es PC más 4, esa suma se hace aquí, ¿sí? En un procesador multiciclo no hay problema en hacerla en la ALU, pero si usted tiene un pipeline, tiene que calcular PC más 4 en un momento y probablemente en el mismo momento estar haciendo la suma o la resta o la comparación de dos registros para, por ejemplo, ver si hay que hacer un salto o no hay que hacerlo. Entonces la ALU también genera un problema estructural. La ALU no puede ser una sola. Si esto va a hacerse en paralelo, la ALU va a tener un problema a la hora de tener que atender la suma PC más 4 y luego, o al mismo tiempo más bien, perdón, una suma, una resta o alguna operación de esas que hacen aquí para, por ejemplo, sacar un resultado aritmético lógico o para hacer una comparación para un salto. Entonces, mire, ahí nomás ya le mencioné dos bloques. La memoria es un bloque que genera problemas estructurales y la ALU es otro. Creo que en la discusión que en el libro de Patterson mencionan tres bloquecitos, así que faltaría hablar de uno más. Hay otro bloque que molesta. Hay otro bloque que molesta aquí a la hora de paralelizar este datapath, ¿ya? Entonces la pregunta es esa, ¿qué bloques cree usted que no van a ser capaces de responder al mismo tiempo con las instrucciones? ¿Qué bloques van a generar problemas estructurales a la hora de paralelizar esta ejecución? Ya le mencioné la memoria, le menciono la ALU y creo, si mal no recuerdo, faltaría uno aquí. Habría que mirar a ver cuál otro no puede responder así al mismo tiempo. Sí, le contesto. Sí, profe, ya muy claro, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta de este taller o de alguna otra cosa del tema del parcial? ¿Quieren que revisemos alguna otra cosa? O de pronto de las tareas que he ido dejando en clase. A ver, yo miro el chat, de pronto alguien está hablando allí. Vuelvo y pregunto de pronto si hay comentarios, si hay dudas, si alguien quiere mirar alguna cosa más del taller. Pero por mi parte no, muchas gracias. Bueno, César, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Si no llega a haber más preguntas, entonces dejamos allí. Ya nos Listo, veríamos profesora, mañana para no, el examen. gracias. Listo, Luis, que esté muy bien. Felipe, de pronto. Obed, Mateo. Bueno, entonces voy a dejar de grabar